Cristo el Señor resucitó, su amor fue más fuerte que la muerte. Cristo el Señor resucitó. Palabra y adoración, un espacio para que escuches la voz de Jesús. La voz de Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya al Señor. Paz y bien, te habla Fray Alejandro. Nuevamente contigo en este tiempo en el que queremos experimentar de un modo especial el mover del Espíritu en la Iglesia, el poder del Espíritu del resucitado, el que Él entregó a los discípulos antes de volver al Padre y que sigue haciendo presente a Jesús en medio de nosotros. Quiero presentarte hoy el misterio de la ascensión del Señor a los cielos. Este misterio que contempla la Iglesia, que marca el fin de la permanencia visible de Jesús en la tierra y el comienzo de una nueva presencia del resucitado en medio de la comunidad creyente, en medio de la Iglesia. Esta exaltación de Jesús a la derecha del Padre que confesamos en el credo de los apóstoles. Y por lo tanto, de este aspecto del misterio pascual que completa con la entrega del Espíritu Santo ese tránsito de Jesús por la muerte hacia la vida plena, hacia la vida nueva, que celebramos de un modo especial en el Triduo Pascual. Te das cuenta que todo este tiempo, estos 50 días de Pentecostés que siguen a la Pascua hasta la fiesta del Espíritu Santo, es una sola gran celebración del misterio del Cristo resucitado, del misterio del Cristo vivo en la Iglesia. Esta diversidad de celebraciones sirve más bien para acentuar diferentes aspectos, diferentes caras de una misma piedra preciosa, que es el misterio del Señor resucitado y vivo entre nosotros. La ascensión de Jesús en la narración de San Lucas de los Hechos de los Apóstoles marca esa tensión en la que entra la comunidad de los discípulos ya desde aquel momento, una vez que terminaron las apariciones del resucitado. Una tensión entre, por un lado, la ausencia del Señor y al mismo tiempo su presencia. San Lucas va a unir íntimamente la ausencia del resucitado con el don del Espíritu Santo. Esa insistencia de que los discípulos veían a Jesús subiendo hacia el cielo, seguramente es una alusión a las escenas de la ascensión de Elías, ¿te acordás? Cuando Eliseo tuvo asegurado el espíritu de profecía del Maestro porque pudo verlo cuando era arrebatado al cielo. Segunda Reyes 2:10. De este mismo modo, la comunidad de los discípulos ahora queda configurada en la ascensión de Jesús como esa comunidad profética que hereda el espíritu de Jesús para poder continuar la misión de Jesús. O sea, en definitiva, entre el final del Evangelio y el comienzo de los Hechos de los Apóstoles no hay una diferencia de contenido. San Lucas explica, de este modo, lo mismo que explica San Juan con la aparición en el cenáculo. Aquel que se humilló, ahora es aquel que ha subido más arriba para llenarlo todo. Y de hecho, con la ascensión culmina esta especie de círculo que comienza con la encarnación, el envío del Hijo, la encarnación, si se pudiera hablar así, y que se abre la fase de la entrega del Espíritu que da la vida. Y hay algo que tenemos que subrayar
en este aspecto de la ascensión del Señor, y es la glorificación de Cristo, que es también la glorificación de la humanidad. Dice una oración en la iglesia: el día santo en que tu único Hijo, nuestro Señor Jesucristo, habiendo tomado nuestra débil condición humana, la exaltó a la derecha de tu gloria. La humanidad sube a la gloria de Dios. Jesús es el primero, el que abre la brecha del cielo para que atrás podamos entrar nosotros. Nada más glorioso para el hombre que ver al hombre exaltado a la derecha del Padre. Una referencia a la escena de la pasión según San Juan. ¿Te acordás? Juan 19:5. He aquí al hombre. He aquí al hombre. Pero ahora tenés al hombre elevado a la derecha del Padre. Acordate del canto de la carta a los Filipenses, capítulo 2, 6:11, nombre sobre todo nombre. Ante él toda rodilla se dobla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Hay una segunda consecuencia, y es todo el significado que tiene este hecho para la Iglesia. La glorificación de la cabeza es la esperanza del cuerpo. Y esta imagen es muy útil, es de San Pablo, sobre todo para poder expresar esa dimensión de presencia y de ausencia de Jesús en la Iglesia. Esa frase de la carta a los Efesios 4:15, hagamos crecer todas las cosas hacia Él que es la cabeza, Cristo. Esto ayuda mucho a explicar el sentido de esta fuerza de atracción que hace crecer a la Iglesia. Es el Señor. La Iglesia no crece fundamentalmente porque los hombres la hagamos crecer. La Iglesia crece por las energías que le vienen de Cristo, el don del Espíritu Santo, la predicación de los apóstoles, toda la acción sacramental, la gracia, la fidelidad en el corazón de los creyentes. Y acá hay otra cosa que hay que tener en cuenta. En el camino de la Iglesia, no vamos con una cabeza coronada de espinas y una atención refinada a los miembros. Pero tampoco vamos con una cabeza glorificada y un cuerpo hundido en las preocupaciones terrenas como si fueran definitivas. Y esta es la tercera consideración que quiero hacerte. Esa atención hacia los bienes celestiales. Hay muchos textos de hoy que hablan de esto. Es importante acentuarlo, pero no de un modo romántico. El pastor que deja a las ovejas en este valle horrible, en medio de los peligros. No es esto. Sino con todo lo que supone nuestra condición terrena. Cuando a veces decimos que ya estamos en el cielo, que el cielo es la vida cristiana, estamos simplificando mucho la cosa. Podemos crear muchas equivocaciones, porque el lenguaje bíblico, el lenguaje mismo de la liturgia, es mucho más adecuado para una catequesis más correcta sobre este punto. Fíjate lo que dice la oración después de la comunión en la misa. Mientras vivimos aún en la tierra, ya nos das parte en los bienes del cielo. O la oración de las ofrendas, que la participación en este misterio eleve nuestro espíritu a los bienes del cielo. ¿Qué significa esto? Significa que hemos comenzado un camino hacia nuestra glorificación, pero seguimos teniendo los pies en la tierra. El Espíritu Santo, especialmente en la Eucaristía, confluye en el cielo y la tierra. En el culto, cuando somos capaces de adelantar esa visión magnífica del Apocalipsis, del pueblo en fiesta, del pueblo en oración. Pero es un pueblo que sigue caminando en la tierra. El cielo llega a la tierra, porque el cielo está abierto, pero caminamos hacia la consumación de aquello que ahora comenzó, nuestra salvación, contemplando
la presencia de ese Cristo glorioso en el cielo, que sin embargo se hace presente todavía en el pan y en el vino cuando nos dice: esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Cuerpo y sangre resucitados y glorificados en medio de nosotros para alimentar nuestra peregrinación en medio del desierto. Todo esto lo hace posible el Espíritu que el Señor entrega a su iglesia. Pedilo y meditalo con este canto de Jorge Suárez: Santo Espíritu. Santo Espíritu, eres consolador. Santo Espíritu, te entrego el control en mi corazón. Eres primero. Santo Espíritu de Dios, cuánto te anhelo. Santo Espíritu, eres consolador. Santo Espíritu, te entrego el control en mi corazón. Eres primero. Santo Espíritu de Dios, cuánto te anhelo. Ven, Santo Espíritu, refréscame y lléname. Aunque en mi mente, en mi interior, no te merezco. Ven, Santo Espíritu, consuélame, cautívame, abrázame. Quédate aquí en mi corazón, eres mi dueño. Santo Espíritu, eres consolador. Santo Espíritu, te entrego el control en mi corazón. Eres primero. Santo Espíritu de Dios, cuánto te anhelo. Ven, Santo Espíritu, refréscame y lléname. Aunque en mi mente, en mi interior, no te merezco. Ven, Santo Espíritu, consuélame, cautívame, abrázame. Quédate aquí en mi corazón, eres mi dueño. Oh, ven, Santo Espíritu, refréscame y lléname, aunque en mi mente, en mi interior, no te merezco. Ven, Santo Espíritu, consuélame, cautívame, abrázame. Quédate aquí en mi corazón, eres mi dueño. Santo Espíritu,
abrázame, lléname de ti, consuélame, abrázame, lléname de ti, consuélame, abrázame, lléname de ti, consuélame, abrázame y lléname de ti, consuélame, abrázame, ven y lléname de ti, consuélame, abrázame y lléname de ti, ven Santo Espíritu, consuélame, cautívame, abrázame, quédate aquí en mi corazón, eres mi dueño. Ven Santo Espíritu, consuélame, cautívame, abrázame. Quédate aquí en mi corazón, quédate aquí en mi corazón, quédate aquí en mi corazón. Eres mi Quiero que escuches ahora el relato de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos 1 al 11. Y fíjate cómo al final de estos 40 días simbólicos que en la Biblia siempre indican la preparación para un gran acontecimiento, Jesús, el Señor, llega a la plenitud de su reino. Dice así: En mi primer libro, querido Teófilo, me refería a todo lo que hizo y enseñó Jesús desde el comienzo hasta el día en que subió al cielo, después de haber dado por medio del Espíritu Santo sus últimas instrucciones a los apóstoles que había elegido. Después de su pasión, Jesús se manifestó a ellos, dándoles numerosas pruebas de que vivía, y durante 40 días se les apareció y les habló del reino de Dios. En una ocasión, mientras estaba comiendo con ellos, les recomendó que no se alejaran de Jerusalén y esperaran la promesa del Padre. La promesa, les dijo, que yo les he anunciado, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Los que estaban reunidos le preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Y él les respondió: no les corresponde a ustedes conocer el tiempo y el momento que el Padre ha establecido con su propia autoridad. Pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo que descenderá sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Dicho esto, los apóstoles lo vieron elevarse y una nube lo ocultó a la vista de ellos. Como permanecían con la mirada puesta en el cielo mientras Jesús subía, se les aparecieron 2 hombres vestidos de blanco y les dijeron: hombres de Galilea, ¿por qué siguen mirando el cielo? Este Jesús, que les había sido quitado y fue elevado al cielo, vendrá de la misma manera que lo han visto partir. Mientras los bendecía, se separó de ellos subiendo hacia el cielo. La ascensión no es un acontecimiento dramático para Jesús y para sus discípulos. Es como la despedida de un fundador que deja a sus hijos la tarea de continuar la obra, pero sin abandonarlos a su suerte, siguiendo paso a paso todas las vicisitudes de la fundación, y lo hace mediante su Espíritu Santo. Cristo puede irse tranquilo porque
Ya se han cumplido las escrituras sobre él. Y ahora los discípulos empiezan a comprenderlo. Él puede irse tranquilo no porque sus hombres sean unos héroes, sino porque el Espíritu Santo los acompaña siempre, en todas partes, en esa tarea de evangelización. El Señor se puede ir tranquilo porque su iglesia, en medio de todas las contradicciones de este mundo, y a pesar de las debilidades, de las miserias de cada uno de sus hijos, siempre le va a ser fiel hasta que vuelva. Todo hombre siente en su interior, a la vista de la muerte, el deseo de quedarse en el mundo, de dejar en él algo de sí mismo, de marcharse pero quedándose, dejar unos hijos que prolonguen, que recuerden su memoria, dejar una casa construida, un árbol plantado, una obra de carácter científico, literario, artístico, dejar algo en lo que de algún modo perpetuarse. Jesús, en su condición de hombre y Dios, es el único que puede satisfacer plenamente estas ansias. Él se va como todo ser histórico, pero también se queda. Y no solamente en el recuerdo, no solamente en una obra, se queda realmente. Él vive glorioso en el cielo y permanece misterioso en la tierra. Vive por la gracia en el interior de cada cristiano. Sigue presente en la Eucaristía que prolonga su presencia real y redentora. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, dice el Señor. Y el que coma vivirá eternamente. El que beba nunca más tendrá sed. Él vive y se quedó con nosotros en su palabra, que sigue resonando en los labios de los predicadores, en el interior de las conciencias. Él se quedó y se hace presente en los ministros, que lo representan ante los hombres, que lo prolongan con sus labios, con sus manos. Cristo es nuestro compañero, siempre está a nuestro lado. ¿Pensás con frecuencia en esta presencia del Señor a tu lado, como amigo, como redentor? Con la ascensión, los cristianos asumimos la misma tarea del Salvador: consagrar el mundo a Dios en el altar de la historia. Para cada cristiano, cada día es una liturgia de alabanza, es una bendición de Dios. No hay ninguna actividad de la vida diaria que no pueda convertirse en una ofrenda santa y agradable a Dios. Por el bautismo, estamos llamados a confesar ante los hombres la fe que recibimos de Dios por medio de la Iglesia. Como discípulo de Cristo, confieso mi fe en la familia, confieso mi fe en las reuniones de amigos, en el trabajo. Pongo mi fe por encima de todo y hago de esta fe la medida de mi decisión, la medida de mi comportamiento. ¿Es tu vida esta liturgia santa y agradable a Dios? ¿Es este tu deseo más íntimo, tu propósito más firme? Pedíselo al Espíritu Santo, pedíselo con este canto de vino nuevo. Río de Dios, hazme volar. El río de Dios está con nosotros. Y es cuando pegan un grito de júbilo. De la montaña fluye un río que va frescura donde quiera que va. Por los valles y la ciudad, el río corre y a ti llegará. El río de Dios nos llena de gozo. El río de Dios nos hace danzar. El río de Dios nos llena de risa. Gocémonos
río aquí está. ¿O cuántos pueden dar un grito de victoria? El río de Dios viene con poder, y quien lo toque fluirá con él. Y los que decidan del río beber volverán sedientos por más poder. El río de Dios nos llena de gozo, el río de Dios nos hace danzar, el río de Dios nos llena de risa. Gocémonos pues, porque el río aquí está. El río de Dios nos llena de gozo, el río de Dios nos hace danzar, el río de Dios nos llena de risa. Gocémonos pues, porque el río aquí está. En la montaña fluye un río que va frescura donde quiera que va. Por los valles y la ciudad el río corre y a ti llegará. El río de Dios nos llena de gozo, el río de Dios nos hace danzar, el río de Dios nos llena de risa. Gocémonos pues, porque el río aquí está. El río de Dios nos llena de gozo, el río de Dios nos hace danzar, el río de Dios nos llena de risa. Gocémonos pues, porque el río aquí está. El río de Dios nos llena de gozo, el río de Dios nos hace danzar, el río de Dios nos llena de risa. Gocémonos pues, porque el río aquí está. Gocémonos pues, porque el río aquí está. Gocémonos pues, porque el río aquí está. Hazme volar como el águila, hazme volar sobre la tormenta, hazme volar en los vientos de tu unción. Hazme volar como el águila, hazme volar sobre la tormenta, hazme volar en los vientos de tu unción. Sumérgeme hasta lo profundo de tu unción. El día del Señor llegó. Sumérgeme en los ríos de tu unción. Quebrántame, que se rompa el yugo con tu unción, y que arda en fuego el corazón. Con tu poder, oh Señor, quebrántame. Revísteme con la gloria de tu nombre y majestad. Tú me has dado toda potestad. Oh Señor, revísteme con tu autoridad. Hazme volar como águila, quiero volar en los vientos de tu unción. Como águila, hazme volar, hazme volar, hazme volar. Como el águila, hazme volar sobre la tormenta, hazme volar en los vientos de tu unción. Sumérgeme hasta lo profundo de tu unción. El día del Señor llegó. Sumérgeme en los ríos de tu unción. Quebrántame, que se rompa el yugo con tu unción, y que arda en fuego el corazón. Con tu poder, oh Señor, quebrántame. Revísteme con la gloria de tu nombre y majestad.
Señor, revísteme con tu autoridad. Hazme volar como águila, quiero volar en los vientos de tu unción. Como águila, hazme volar, hazme volar, hazme volar. El misterio de la ascensión. El misterio en el cual contemplamos la coronación de esa trayectoria que comienza con el envío, con la misión del Hijo en medio de nosotros, esa misión que implicaba una predicación, que implicaba dar su vida para salvarnos de los pecados, resucitar de entre los muertos y volver al Padre. Misterio de la ascensión. El Señor vuelve al Padre y nos entrega su Espíritu. Estuvimos contemplando en este último tiempo casi el testamento espiritual de Jesús. Estuvimos escuchando los últimos discursos de Jesús en el Evangelio de Juan, los últimos momentos en la vida de Jesús, que son una oportunidad muy buena, propicia, para hacer un excelente resumen de su mensaje principal: amarnos unos a otros como Él nos ha amado. Pero hoy vamos a leer, se te va a proclamar lo que van a ser las últimas voluntades de Jesús. Esas últimas palabras en el Evangelio de Marcos que deberían ser para nosotros como el testamento espiritual de Jesús. Es lo que Él, por encima de todo, quería que hiciéramos y que dejó muy claramente dicho en su última intervención. A lo largo de toda su vida, Jesús siempre mostró un equilibrio muy profundo entre sus palabras y sus acciones. Jesús nunca fue un predicador que embove por su retórica o por su argumentación, sino más bien lo que sorprende en Jesús es la sencillez de su discurso. Jesús tampoco fue un curandero, fue un milagrero de técnicas inexplicables. Más bien Jesús siempre supo acompañar sus palabras con las acciones debidas que apoyaban lo que estaba predicando. Y después de cada acción milagrosa, Jesús supo dar una interpretación estricta para que no lo sigan solamente por la vida fácil que puede significar tener cerca un sanador de urgencia o alguien que con facilidad puede alimentar multitudes hambrientas. Para Jesús la palabra no puede estar vacía, sino que va siempre unida al testimonio necesario. Hoy, en su última acción, en la ascensión de Jesús al cielo, se manifiesta nuevamente ese equilibrio de Jesús. Su gesto último, mostrarnos el camino ascendente hacia el Padre, donde Él se sentó a la derecha de Dios, dice Marcos. Y eso va acompañado de estas últimas palabras de su testamento. La última voluntad de Jesús es nuestra misión, que vayamos al mundo entero a proclamar el Evangelio. O sea, que digamos por todas partes lo que aprendimos de la Pascua, que Dios cree en el hombre, que Dios apuesta por la vida del hombre, tal como apostó por la vida de su Hijo Jesús, y que por eso ya lo tiene a su lado. Este camino, este itinerario, es el que estamos llamados a seguir. Hay algo muy importante en todo esto, y es que lo que celebramos en Cristo, tenemos también la esperanza de que se va a realizar en nosotros. Esto es lo que manifiesta la carta a los Efesios, que quiero ahora proclamarte en el capítulo 1, versículos 17 al 23, y dice así: Hermanos, que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria,
les conceda un espíritu de sabiduría y de revelación que les permita conocerlo verdaderamente, que Él ilumine sus corazones para que ustedes puedan valorar la esperanza a la que han sido llamados, los tesoros de gloria que encierra su herencia entre los santos y la extraordinaria grandeza del poder con que Él obra en nosotros, los creyentes, por la eficacia de su fuerza. Este es el mismo poder que Dios manifestó en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo hizo sentar a su derecha en el cielo, elevándolo por encima de todo principado, potestad, poder y dominación, y de cualquier otra dignidad que pueda mencionarse tanto en este mundo como en el futuro. Él puso todas las cosas bajo sus pies y lo constituyó por encima de todo, cabeza de la Iglesia, que es su cuerpo, y la plenitud de aquel que llena completamente todas las cosas. Dice Pablo, lo sentó a su derecha en el cielo. Fíjate que el Nuevo Testamento usa distintos lenguajes para expresar ese cambio que se produjo en la historia humana después de Jesucristo. El misterio de la salvación, el rescate, la liberación, la reconciliación. Algunos escritos presuponen que la situación previa era de ignorancia y por lo tanto describen el estado actual como la llegada del verdadero conocimiento. Y en este sentido, una de las afirmaciones fundamentales es que la sabiduría auténtica, la que viene de Dios, que ahora es posible obtener, no es el resultado de la investigación o de la búsqueda humana, sino que es un don de Dios. Y por eso, el autor de la carta a los Efesios pide que Dios conceda a los creyentes la comprensión plena, espíritu de sabiduría, espíritu de revelación. Es importante destacar que este conocimiento verdadero tiene que ver con Cristo, tiene que ver con aquel en quien se manifestó y se realizó el plan salvador de Dios. Ese plan que Él tenía decidido desde siempre y que ahora fue revelado en lo que Pablo llama la plenitud de los tiempos. Una de las afirmaciones más importantes sobre Cristo es que Dios lo resucitó de entre los muertos y lo hizo sentar a su derecha en el cielo. Y en esta formulación resuena el texto de los Salmos, del Salmo 109, por ejemplo, que con frecuencia se aplica a Jesús en el Nuevo Testamento. Ese salmo que era interpretado en sentido mesiánico y que influyó seguramente en la idea de la ascensión de Jesús. El Señor asciende entre aclamaciones. El Señor al son de trompetas. Toquen para Dios, toquen para nuestro Rey. Canten. Lo que sucedió con Cristo es lo que esperamos que suceda con nosotros. Irnos con Él. Aquel que dijo, yo me voy a prepararles un lugar y ascendió al cielo, nos mostró el camino para ir al Padre, y ese cielo en el que nos espera para que haya gran fiesta cuando todos lleguemos. Anhelá esto, vivid este anhelo porque es la fuente de nuestra esperanza, para seguir construyendo un mundo cada vez más parecido a ese cielo de Dios. Y hacelo con este canto de Benjamín Grullón, Ferviente anhelo. Perdón si siento envidia de Juan, tu discípulo amado, en tu pecho recostado, disfrutando de intimidad.
soy luna y tú eres mi sol, brillo a causa de tu esplendor. Mi refugio, tu sombra y tu brazo mi escolta en contra de la tempestad. Eres soplo de vida, ardiente sol y mi Edén. Sin tu aliento mi alma no respira, lloraría hasta enloquecer. Tu presencia es el nido donde quiero estar, donde nacen mis sueños y mi libertad, donde la luz del alba se metió en mi ventana, donde me diste vida y eternidad. Tu presencia es el nido donde quiero estar, donde nacen mis sueños y mi libertad, donde la luz del alba se metió en mi ventana, donde me diste vida y eternidad. Cuando escucho tu voz, mi alma empieza a temblar, se mete por mis huesos, se desploma mi cuerpo y a mi espíritu hace danzar. Es un vals solo para dos, donde estamos solos tú y yo. Tu amor es el aroma que mi alma enamora con tan tierna sutilidad. Eres soplo de vida, ardiente sol y mi Edén. Sin tu aliento mi alma no respira, lloraría hasta enloquecer. Tu presencia es el nido donde quiero estar, donde nacen mis sueños y mi libertad, donde la luz del alba se metió en mi ventana, donde me diste vida y eternidad. Tu presencia es el nido donde quiero estar, donde nacen mis sueños y mi libertad, donde la luz del alba se metió en mi ventana, donde me diste vida y eternidad. Dice el Salmo 46, pueblos todos, batid palmas, aclamad a Dios con gritos de júbilo, porque el Señor es sublime y terrible, emperador de toda la tierra. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Toquen para nuestro Dios, toquen, toquen para nuestro Rey, toquen, porque Dios es el Rey del mundo, toquen con maestría. Dios reina sobre las naciones, Dios se sienta en su trono sagrado. Este salmo tiene una primera lectura con el pueblo de Israel. Uno de los días de la fiesta de los tabernáculos, Jerusalén festejaba a Dios como Rey. Se partía de la parte baja de la fuente de Sión, en el fondo del valle del Cedrón, y la procesión subía, se elevaba hasta la colina de Sión, dominada por el templo. Y en una especie de mimo simbólico se hacía el simulacro de entronizar a Dios en su realeza, en su trono sagrado. Dios estaba ahí en medio del pueblo, regocijado, que lo aclamaba. Toda esta dinámica realizaba lo que significaba. La ceremonia no daba la realeza a Dios, porque Él siempre fue Dios, siempre fue Rey, pero sí actualizaba esa realeza por la celebración misma. Dios reinaba de hecho sobre este pueblo. Y como en toda ideología real, se veía a Dios como el gran Rey, el Altísimo, sentado en un trono, vencedor de los enemigos, y se lo imaginaba como todos los reyes y los príncipes de la tierra que venían a rendirle pleitesía, a postrarse delante de Él. Esta subida del rey a su trono se hacía entre aclamaciones entusiastas de toda la muchedumbre. Una ovación, un grito de guerra. Aplaudan, aclamen con sus gritos, toquen la trompeta, canten. Qué audacia la de este pequeño pueblo
que no tuvo jamás ni poder político ni militar frente a sus poderosos vecinos, Egipto, Babilonia. Qué audacia la de pensar y la de decir que su rey, su Dios, era el rey de toda la tierra. Qué audacia para gritar que su rey era victorioso, cuando toda la historia de Israel nos muestra a un pueblo ocupado, sometido, derrotado, con vecinos que exigen rescate. Audacia que les viene de la fe. Pero esto era un anuncio profético, lo que jamás se había realizado humanamente se hizo realidad misteriosa con Jesucristo. El Verbo de Dios se eleva, Dios sube, presente en el corazón de este salmo, espera su realización. La Iglesia desde el comienzo tomó este verbo subir para aplicarlo a la ascensión de Jesús, resucitado en la gloria del Padre. Y más allá de la palabra, es esa realeza universal de Dios que quiere celebrar este salmo, la que se canta en la fiesta de la Ascensión. Humillado por un tiempo en su condición de esclavo, Jesús, después de la Pascua, es elevado, entronizado soberanamente y recibe el nombre sobre todo nombre y toma posesión de su reino. Está sentado a la derecha de Dios, aclamado por todos los espíritus celestiales, vencedor de todos sus enemigos, esperando este día en que volverán a su Padre todas las naciones reunidas ante Él. Dios es el gran Rey, el Altísimo, el adorable, y un día al final de los tiempos, vamos a ser deslumbrados por esta grandeza divina. Ahora, Dios es extrañamente discreto, invisible, pero nada impide que anticipemos este día, ya desde hoy. Te voy a proclamar ahora una palabra del Evangelio de San Marcos, capítulo 16, versículos 15 al 20. Es la conclusión del Evangelio de San Marcos. Expresa que Jesús subió al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Y tiene una especie de síntesis de episodios diversos que se relacionan con la resurrección de Jesús y que están presentes en otros evangelios. Es posible que el redactor los haya tomado directamente de tradiciones cristianas de los primeros tiempos. Los últimos versículos explican una aparición de Jesús resucitado a los 11. Jesús se aparece a los discípulos y después de recriminarles su incredulidad, los envía como anunciadores de la buena noticia y les promete que su predicación va a ir acompañada de signos extraordinarios, del mismo modo que lo había sido la suya. Y les dice que de la respuesta que cada uno de los oyentes dé a esta predicación va a depender su destino definitivo. La respuesta adecuada a la predicación es la fe que se sella con el signo del bautismo. Y el texto concluye con la referencia a la glorificación de Jesús, seguramente inspirada en toda la tradición de la Ascensión. Y recuerda esta realización efectiva de la misión universal por parte de los discípulos. Y reconoce que el resultado positivo de toda esta acción se debe a la colaboración del Señor con ellos, a que esta misión se hace en la presencia y en el poder del Espíritu Santo. Escucha el relato de San Marcos. Jesús resucitado se apareció a los 11 y les dijo: vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará, el que no crea se condenará. Y estos prodigios acompañarán a los que crean. Arrojarán a los demonios en mi nombre y hablarán nuevas lenguas. Podrán tomar a las serpientes en sus manos y si beben un veneno mortal no les hará ningún daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y los sanarán. Después de decirles esto, el Señor Jesús fue llevado al cielo
y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron a predicar por todas partes, y el Señor los asistía y confirmaba su palabra con los milagros que la acompañaban. Los milagros son acciones de Jesús resucitado en medio de nosotros. Por eso el Evangelio de hoy no nos invita a andar por ahí dando sermones, sino que más bien nos invita a dar testimonio, o sea, a acompañar nuestra palabra con las acciones de salvación que son los milagros. ¿Y qué son los milagros? Fíjate cómo los define el Evangelio de hoy. Son las obras de los creyentes que acompañan la palabra que se predica. Son el testimonio con el que el Señor acredita esa palabra. Hasta el punto que no son obras directas de los enviados a la predicación. No son obras nuestras, sino que, como dice el Evangelio, son acciones del propio Jesús resucitado. Ellos se fueron a pregonar el Evangelio por todas partes, y el Señor cooperaba confirmando la palabra con las señales que los acompañaban. ¿Te das cuenta? Los discípulos predican, el Señor confirma con los milagros. Sentite invitado a encontrarte con Jesús en este ejercicio de la misión, en la predicación, en el testimonio, como también lo vas a encontrar en la Eucaristía, como también un día lo vas a encontrar en el bautismo, que es el sacramento que forma parte de la herencia directa de Jesús. La misión, el bautismo, tal como lo acabas de escuchar en el Evangelio, forman parte de su última voluntad. Cuando nosotros concluimos la Eucaristía, también vamos a ser enviados en misión. Las palabras latinas con las que terminaba la misa antigua, ite missa est, se decían antes de acabar la Eucaristía. Y traducido significa vayan, la misión comienza. Cuando salís del culto comienza la misión, la predicación en el poder del Espíritu Santo que has recibido, con el que estuviste y con el que seguís estando, para que el mundo crea. Vayan, es la misión. Te invito a que hagas tuya esta fiesta cantando este aleluya. Cantando aleluya, cantando aleluya, cantando aleluya, al único Dios, cantando aleluya. Cantando aleluya, cantando aleluya, al único Dios. Indigno soy, mi alma lo sabe bien, mas hoy te quiero exaltar. Yo no merezco poder ante ti estar, mas hoy me quiero postrar. Y si mi vida quieres bendecir, concédeme estar ante ti para adorarte, cantando aleluya.
indigno soy, mi alma lo sabe bien, mas hoy te quiero exaltar. Yo no merezco poder ante ti estar, mas hoy me quiero postrar. Y si mi vida quieres bendecir, concédeme estar ante ti para adorarte, cantando aleluya, cantando aleluya, cantando aleluya al único Dios. Cantando aleluya, cantando aleluya, cantando aleluya al único Dios. Cantando aleluya, cantando aleluya, cantando aleluya al único Dios, al único Dios, al único Dios, al único Dios. Solo a ti, Señor. Te adoramos, Señor.